Vos dono la benvinguda a totes i tots, com diu el senyor Huguet, que l'he sentit, al Palau de Forcalló, seu del Consell Valencià de Cultura. I en particular ho faig al professor Vicente García Ros, que avui és el protagonista principal, com no pot ser d'una altra manera, l'autor del llibre que avui presentem. A José Luis Moreno, a la meva dreta, a la seva esquerra, regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València i bon amic de la casa. També als companys, consellers, arquitectes, Vicente González Móstoles i José María Lozano, per empentar sobretot aquesta edició i que segur que ens donaran alguna nova perspectiva d'interès sobre la que ara coneixem com a plaça de l'Ajuntament, l'espai obert sobre el solar on es va alçar durant segles el convent de Sant Francesc. Els entretindré ben poc amb les meves paraules de benvinguda. No estan pensades per a la nostàlgia, o sí, i no em deixaré portar, ho intentaré almenys, per ella, per la pena d'haver perdut una arquitectura tan formidable com la del convent per al paisatge i el paisatge de València. Per desgràcia, exemples de pèrdues com aquesta, de magnituds relativament paregudes, les tenim tots i totes en la memòria. I n'hi ha hagut a tot arreu del territori. En qualsevol poble o ciutat, en les trames urbanes, en les rurals, hem sigut testimonis de les nostres vides i, per desgràcia, de tant en tant, ho som encara, de pèrdua, destrucció o negligència amb el patrimoni cultural, arquitectònic i també el natural. No podem tornar arrere. La vida està en moviment permanent i això està clar, que no tornarem arrere, però no ens podem permetre l'oblit. Si ho férem, ens asseguraríem repetir una volta rere altra la mateixa destrucció en qualsevol motiu o excusa d'aparença nova com en una farsa. Si m'ho permeteu, i així aniré acabant ja, el pes que suportem les valencianes i els valencians del Cap i Casal amb el solar del convent de Sant Francesc, ara plaça de l'Ajuntament, el podríem veure com el fruit d'una maledicció. L'arrosseguem des de fa un segle i mig, com un fantasma que de tant en tant se'ns apareix i ens fa burla. No hem sabut crear res de perdurable sobre el solar que algú va crear al final de la davallada de Sant Francesc. Ni una plaça, per molt que em porti el nom, ni un espai de qualitat a l'altura de la gran ciutat europea que volem ser i volem tornar a construir, ni tan sols un nom que no siga l'actual, irrellevant i, si em permeten, vulgar. El llibre de Vicente García Ros no només té la qualitat de reconstruir de manera precisa la memòria del convent, sinó que té la virtut, diria que molt conscient, de posar-nos davant l'espill. Podem, és clar, retirar la mirada, però millor si no ho fem. Mirar-nos és el primer pas per a poder-nos reconèixer i actuar. Mirar el solar del convent amb els ulls que ens regala Vicente García Ros és el primer pas per a poder-lo entendre i actuar amb l'exigència a què ens obliga la ciutat que voldríem ser. I no crec que n'hi hagi ningú millor que José Luis Moreno, ara regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València i benvolgut amic nostre, per a parlar-nos-en. Així és que gràcies, José Luis, per tornar amb nosaltres. Ara esteu a la paraula. Molt bé, moltíssimes gràcies, presidenta. Gràcies a l'autor, a Vicente García, per escriure aquest llibre.
Jo vull agrair molt al Consell Valencià de Cultura que m'hagi convidat a la presentació d'aquest llibre, un llibre que realment és del Consell Valencià de Cultura, però que, clar, té un nexe molt important a l'Ajuntament. Té un nexe molt important perquè el convent ocupava l'espai que avui és la plaça de l'Ajuntament i on està la Casa Gran, no? de la ciutat. Per tant, jo passe més hores allí que en cap altre lloc. Visc al costat de lo que era el convent o lo que és el convent, perquè encara la seva figura, la figura de l'edifici se dibuixa, no? en la mateixa plaça. I a més, bueno, ho dia Dolors, però també mires en nostàlgia a la plaça i precisament la part de patrimoni històric la porto jo en la meva regidoria i de veres que veure els gravats i les imatges que tenim del convent pues, te dona molta pena que no continua ahí, no? Això, bueno, és producte de la història, han desaparegut, com deia Dolors, molts edificis singulars, emblemàtics i únics que no tornarem a veure i jo crec que sí, que hem d'aprendre d'això, no? O sea, valorar això que tenim, que ens ajuda a conèixer més de la història social, de l'arquitectura i sobretot de la pròpia història de les famílies valencianes, ens ajuda a conèixer la nostra ciutat i ens ajuda a valorar el que teníem i el que tenim i el no tornar a cometre errors en un futur i que facin desaparèixer edificis com el convent, que no tornarem a veure més que tenim en la memòria i en els llibres i en els gravats. Per això crec que és un encert el fer dins de la col·lecció d'arquitectura fer un llibre en homenatge al Real Convent de Sant Francisco de València perquè ens ajuda a recuperar una memòria i a mantindre viva la memòria d'una ciutat. Una ciutat que és la nostra, que l'hem de cuidar i que l'hem de valorar. I de veritat que agraeix molt la invitació per això, perquè, bueno, no és ja només per l'Ajuntament, perquè jo venia de la Filmoteca i estava enfront, o sigui que porta més de 20 anys que visc en la plaça de l'Ajuntament en el que era el Real Convent de Sant Francisco de València. Així que, res més. Per part de l'Ajuntament, donar tot el suport a aquesta publicació, per la part que ens toca com a Ajuntament per estar tan a prop de lo que va ser aquest edifici i sobretot per recuperar aquesta memòria tan important per a la ciutat de València. O sigui que, res més, moltes gràcies. I segur que algun dia l'Ajuntament trobarà un buit per poder, qui sap, tornar a programar una presentació del mateix llibre davant l'escenari real de la plaça del convent. Ara la paraula la té l'autor, o no? Vicente García Ros és doctor en arquitectura i professor titular de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, on imparteix la seva docència i investigació des de fa 3 dècades. És especialista en arquitectura franciscana. Ha treballat com a arquitecte en projectes de cooperació espanyola a Bolívia i l'any 2022 va comissariar a l'Ajuntament de València l'exposició La casa de la ciutat i el bon govern. L'any 2000 va publicar Los franciscanos y la arquitectura de San Francisco a la exclaustración i és autor de nombrosos treballs d'investigació en publicacions científiques i divulgatives que no esmentaré, però són molts i molts anys. I sobre el treball que avui presentem, ella s'ho contarà, però són més de 10 anys de treball d'investigació i ara el tenim en la nostra sèrie Minor, en el nostre catàleg, que ens ompli d'orgull. La paraula la té el señor Vicente García Ros. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente fueron 11 largos años de investigación, pandemia mediante. Pero bueno, el libro ha llegado a buen puerto. No quiero comenzar sin recordar a una persona que le hubiera gustado mucho estar aquí. Falleció hace 3 años, me refiero al padre Benjamín Agulló. Padre Benjamín Agulló, erudito franciscano, investigador del tema. Con él mantuve una larga amistad pues desde los tiempos en que empecé la tesis doctoral. Es decir, estamos hablando de
de más de 30 años. Tuve muchas conversaciones con él, me facilitó mucho las cosas, me proporcionó información de archivo, alguna de ella inédita, y con él construí una gran amistad. Y yo la verdad es que siento mucho, de verdad, hoy que no esté aquí. Es la única pena que tengo, lo demás todo es un día muy feliz para mí. Em, Efectivamente, el Convento de San Francisco de Valencia fue una fundación espléndida, una de las fundaciones más prestigiosas de la antigua Corona de Aragón. Efectivamente no estaba a un nivel arquitectónico como podría ser el de Santo Domingo de Valencia, pero tenía una notable, incluso sobresaliente fábrica gótica en la parte de la iglesia y también en la parte de la sala capitular, una fábrica gótica esplendorosa. Luego veremos un vídeo que lo recrea. En este edificio, por este edificio pasaron arquitectos notables de la ciudad. Pasó Francesc Baldomar, el mejor arquitecto del siglo XV, el siglo de oro valenciano. Pasó Juan Pérez Castiel, hacia 1700 también. Acabó de trabajar en 1715. Y es un edificio que estaba siempre en rivalidad con el de Santo Domingo de Valencia. Ya se sabe la rivalidad entre las órdenes mendicantes, notablemente entre franciscanos y dominicos, y ambos conventos competían en cuanto a esplendor de su fábrica, esplendor de su arquitectura. En el convento de San Francisco de Valencia se solían celebrar las cortes del reino. Y en el convento de San Francisco vivió un gran franciscano llamado Francesc Eiximenis, que vivió hacia 1385 y 1409, que falleció, y, y detrás de sus muros, detrás de aquellos muros, pues salieron de allí muchos frutos de sabiduría y también de santidad. Para elaborar este libro, esto fue una vieja inquietud que viene incluso de finales del siglo XX, ya ha llovido, y siempre tuve en mi mente restituir la memoria de este edificio, que ya digo fue grandioso, grandioso en dimensiones y grandioso en otros aspectos, pero fue una fundación eh, que forma parte indudable de la historia de la ciudad de Valencia. Y para restituir esta memoria, tenía ante mí tres desafíos, tres retos. El primer reto fue el de construir la historia del edificio. Es decir, se conocían datos sueltos, se conocían informaciones dispersas, informaciones de archivo inconexas, a veces contradictorias también, a veces equívocas, que impidieron a algunos autores que se propusieron hincarle el diente, por decirlo así, a este edificio. Todo resultó en intentos fallidos. ¿Por qué? Porque los autores se habían centrado exclusivamente en las fuentes valencianas habituales, los cronistas valencianos, pues Beuter, Teixidor, eh, em, eh, 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 todos los autores, pues incluso Curilles, también de alguna información, como mucho Juan Bautista Balda, pero de esos autores esos autores no proporcionan una visión eh, completa de un edificio de una larguísima historia de 653 años, nada menos, que es imposible construir con pocos datos y además equívocos. Faltaba algo por hacer, faltaba investigar en las fuentes franciscanas. Esa labor me tomó varios años en los archivos franciscanos, primero en San Lorenzo, luego en Santa María de los Ángeles en Ruzafa, también en Santo Espíritu en Gilet, y también algunos
informaciones franciscanas, algunas revistas franciscanas que existen en el archivo de la catedral, que me tuve que vaciar durante muchas semanas. Todo eso completó casi a escala de año la historia del edificio completo, que es las últimas páginas del libro, antes de la bibliografía. Ahí hay una relación casi al año, ¿no?, de los hechos sucedidos. Eso me permitió construir esa historia que estaba pendiente, esa historia que autores como Salvador Aldana, por ejemplo, que hicieron un intento meritorio de acercarse a este convento, famosa obra de Salvador Aldana, Monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana, 1999. En esa obra, Aldana consiguió reunir unas informaciones dispersas y escribir al menos 4 páginas sobre el libro, incluyendo también el grabado que aparece en la estampa anónima que aparece en la portada del libro. Pero solo dio para 4 páginas. Ese fue el intento más meritorio y más exitoso. Después, Fernando Pingarrón advirtió de que este convento estaba pendiente de una monografía. No había una monografía. Entonces eso es lo que me propuse hacer. Yo ya estaba planeando pues la sistemática de trabajo por entonces, y eso ya me animó a escribir esta monografía. El segundo reto, el segundo desafío fue el de reconstruir la morfología del edificio. Es decir, cómo era, qué forma tenía, qué aspecto tenía. Para eso, la cartografía valenciana habitual no es suficiente, porque además la cartografía valenciana al uso, pues Vingaerde, Mancelli, Tosca, Guesdón, la estampa anónima, bueno, Tosca, aquí tenemos a Tosca y allá tenemos a Mancelli, no son suficientes porque además incurren en contradicciones otra vez. No solo hay contradicciones literarias, sino también contradicciones gráficas. Hay que hacer una tarea de investigación muy profunda para comprender este edificio en toda su complejidad, porque es muy complejo. Para eso, al principio de la investigación, di con un primer plano inédito, los planos de Gustavo Valdés de 1879, cuando el convento ya era un cuartel, cuando el convento ya estaba parcialmente destruido, al menos el 50% del convento ya no existía, y di aquí en el archivo militar de Valencia, di con el plano allá en una carpeta, en unos papeles, con el plano original de Gustavo Valdés. Luego con el tiempo supe que hay otra copia en Madrid, también la vi, una copia idéntica, y eso fue un primer impulso. Yo la verdad vi aquel plano, me emocioné. En aquel momento me emocionó ver aquel plano. Luego el coronel, el director del archivo, con el tiempo, me dijo: cuando te vi llorar delante del plano de Valdés, pensé que los arquitectos están chiflados. Están chiflados. O sea, lloran delante de un plano. Bueno, yo me emocioné mucho porque fue un gran hallazgo encontrar ese plano inédito, pero aún me emocionaría mucho más cuando en Madrid, en el archivo del cuartel general del Ejército, encontré el plano de Ulloa Navarro, que está reproducido ampliamente en el libro. El plano de Ulloa Navarro es un plano mucho mejor porque es de 1847, el convento todavía no estaba demolido, ni siquiera parcialmente, y el plano de Ulloa Navarro lo cerró todo. Cuando descubrí ese plano, que lo descubrí 8 años después del de Gustavo Valdés, tuve que rehacer todo el libro, porque el plano de Ulloa Navarro llevó todas las cosas a su sitio. Todo encajaba a partir del descubrimiento de aquel plano que está ahí en el libro. Y por último, el tercer desafío de este libro fue, una vez conocida la morfología del convento, emplazarlo en la actual plaza del ayuntamiento, es decir, conocer la posición relativa del convento dentro de la plaza. No era tarea fácil porque la cartografía y las imágenes al uso pues, ofrece mucha información del convento, pero no nos dice su ubicación exacta. Es una estampa anónima de mediados del siglo XIX. No era suficiente para ubicarlo. Para eso
Pues ahí me ayudó mucho el Ayuntamiento de Valencia, porque el Ayuntamiento de Valencia, el Servicio de Arquitectura, hoy en el edificio de Tabacalera, me proporcionó un georradar que se había pasado por encima de la plaza en 1994 y ese georradar estaba guardado en un cajón. La verdad es que por sí solo el georradar no dice gran cosa, no explica gran cosa, pero la sorpresa vino cuando superpuse, supongo que te acuerdas, Josep, cuando superpusimos en casa de Josep el georradar con el plano de Ulloa que había encontrado en Madrid. Y en ese momento me di cuenta de que todo coincidía. El georradar, donde se veían unos extraños muros paralelos, pequeños fragmentos de muro paralelo que no decían mucho, que al final, pues bueno, el georradar no se le dio la importancia que tenía en aquel momento. Luego comprendí enseguida que al superponerlo con el plano de Ulloa, aquellos muros informes no eran otra cosa que los contrafuertes de la iglesia. Y aquellos muros paralelos de corta dimensión, pues explicaban la ubicación de la iglesia y con ella la ubicación del convento. Yo cuando paseo la plaza del ayuntamiento, siempre me viene a la imaginación, bueno, pues aquí estaba la iglesia. Ahí donde están las paradas de autobús en el eje Barcas-Sangre, ahí debajo tenemos los cimientos de la iglesia. Y allí donde se dispara la mascletá, ahí tenemos los dos claustros. Y allí acercándonos hacia la calle Periodista Azati, tenemos las cocinas del convento. Y allí donde el edificio entre Tabacalera y Barcas, esa recta que era la calle Sagrario de San Francisco, allí estaban las celdas y en una de ellas vivió Francesc Eiximenis. Bueno, no quiero extenderme más. Veo que les han ofrecido un libro, muchas gracias, el Consejo de Valencia. Tiene ahí toda la información. Yo solamente, por justicia, quiero agradecer al Consejo Valencià de Cultura el interés por este libro, la publicación del mismo, y agradecerles también pues, el exquisito trato que me han dispensado, no solo al libro, sino a mí también. El exquisito trato desde que vine por aquí en el mes de junio con el manuscrito original y todos los estamentos de este Consejo Valencià de Cultura me han tratado estupendamente. Todo ha sido un recibimiento caluroso, ya digo, tanto del libro como de mi persona. Agradezco también al Ayuntamiento de Valencia el interés que seguro que tendrá en este libro y la presencia también aquí del concejal. Y nada más, creo que ahora está previsto una proyección de un vídeo. Quiero agradecer también a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a mis hijos. Aquí tengo a uno de ellos. Por todo el tiempo que os he robado. Os he robado 2.500 horas. He robado a mi familia he calculado para elaborar este libro. Así que, bueno, lo siento, pero creo que fue una buena inversión de tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahí se está acercando al jardín conventual. El jardín estaba donde hoy está la fuente luminosa y ahí se acerca a través del pórtico renacentista, entra a la zona de portería. Había partes no encaladas, otras sí encaladas, y aquí se está adentrando en la iglesia. El templo era un templo magnificente, 50 metros de largo, una fábrica gótica esplendorosa. Nada tenía que envidiar a muchos otros edificios góticos de la ciudad. Ahí está la fría losa donde se enterró al bienhechor, del edificio. Ahí se está acercando al retablo del altar mayor, que está perfectamente descrito por el doctor Mateu. Yo lo dibujé tal como Mateu lo escribe, y ahí se acerca al Cristo Eucarístico de Juan de Juanes que tenemos hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Vuelve otra vez hacia atrás. Y ahí va a salir de la iglesia y se va a dirigir hacia el doble claustro
que era más humilde, una fábrica más humilde, era una fábrica de ladrillo encalado, como vamos a ver ahí. Ahí está apareciendo el llamado primer claustro. Y el primer claustro donde, ya digo, trabajó Juan Pérez Castiel en unas obras de reforma. Tenemos aquí el primero, el segundo era idéntico, estaban separados por una panda claustral que los dividía. Y ahí va a terminar con el habitual pozo franciscano que adorna todos los claustros de la orden. Por lo menos suele hacerlo. Bien, esa restitución, ni que decir, tiene que llegar a eso, pues tomó su trabajo, su labor de cotejo de fuentes, rechazar o desmentir equívocos, desmentir informaciones erróneas. Ahí hay mucho de, ¿cómo diré yo?, de innovador, porque no se sabía que el claustro del piso superior estaba doblado, era duplicado. No se sabía. Eso lo informa perfectamente el plano de Gustavo Valdés. Bueno, pues eso es yo por mi parte he terminado. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ja veiem que el temps avança i també la tecnologia ara ens permet, que fa 200 anys no ho era permès, poder recrear el que segurament era el magnífic espai franciscà de Sant Francesc. Ara ens regalaran, continuarem en el regal de les paraules, els nostres consellers Vicente González Móstoles i José María Lozano. Ells, per formació i ofici, també són arquitectes i segur que tenen coses a dir o fins i tot a preguntar a l'autor, si això desitgen. Bon dia a tots, senyores, senyors, presidenta, doctor, regidor, bon dia. Pràcticament no puc dir res més que tinc l'únic mèrit d'haver informat favorablement, molt favorablement, la idea de la institució del Consell Valencià de Cultura d'editar el llibre de García Ros. Em van passar el llibre, la maqueta del llibre, la vaig estudiar, vaig fer un informe que naturalment fou molt favorable. Això, després del que hem escoltat i hem vist, és una obvietat. A mi també em paregué una obvietat fer un informe tan favorable perquè el llibre era particularment interessant. I era particularment interessant i ara entre a dir 4 paraules, no més que dir 4 paraules, entorn al llibre. M'ha interessat molt dir que el llibre és absolutament extraordinari en el sentit d'acumulació històrica. Ja les 2.500 hores estan ahí, es nota que és un treball enorme i que acaba, sobretot no, i que a més, com a regal, acaba amb una infografia que posa molt de relleu la realitat arquitectònica. Però a mi m'han interessar 2 aspectes en particular del llibre o de la història que conta el llibre. Un, el referit, per suposat m'interessen aquests 2 assumptes perquè jo soc arquitecte també, com l'autor del llibre, i els arquitectes tenim un rumb de navegació que és molt difícil de canviar. Sabem on volem anar i canviar de rumb jo crec que és molt difícil. Jo crec que sí. Per tant, què m'interessa del llibre? M'interessa l'evolució tipològica que presenta del conjunt edificat. Passa d'una església de nau, i ho explica perfectament, que el mèrit està en com ho explica, passa d'una església de nau única o de reconquesta, un fienile, que diuen els italians, que vol dir un granero, amb marcs diafragmàtics, que és preciosa, com la sang, etc. Hi ha un grapat no moltes, però ja en Sagunt en tenim una, en Llíria una altra, d'esglésies diafragmàtiques, diguem-ne, que són interessantíssimes. Són segle XIII pur, per això es diuen de la Reconquesta. Això és la primera església. El prestigi ara se'l du l'església gòtica, però en la memòria hi ha una església de Reconquesta, una església del segle XIII. Interessantíssima, al meu parer. Una nau única, d'acord, pobra,
Vull dir, sense ornamentació probablement hi hauria en les bigues de la coberta, com passa, per exemple, en Llíria. No? Però dins d'una certa pobresa. No són esglésies de predicadors, que són les anteriors a les esglésies de nau única, ja gòtiques. Això és la planta és molt interessant també, la situació de l'església i la nau conventual dels monjos, que està en perpendicular, pràcticament on acaba o comença la capçalera poligonal de 5 costats, ix la nau conventual dels frares, dels monges. I els dos claustres vindran després. Però tot abraçat per un hort, perquè era autoalimentació, diríem, en termes més contemporanis. També m'interessa molt, encara que el text el tinc separat, però vaig a unificar-ho. També m'interessa molt la ubicació, perquè la ubicació és molt singular, en el sentit que es va situar la primera ubicació de l'església diafragmàtica, de la única, de Reconquesta, es va situar en un lloc on hi havia una almúnia fora dels murs d'Abdulaziz, dels murs almohades, i ocupant un terreny, una parcel·la que era ni més ni menys que de Butseid. La qual cosa és interessantíssima des del punt de vista de les aliances i sobretot de la conquesta de la ciutat. I que allò fou refermat per Jaume I en el llibre de repartiment. Però fou anterior. Crec que és anterior i després està confirmat. Això té molt d'interès perquè estava, a més, aquesta propietat, aquesta espècie d'almúnia, casa de recreu, fora muri, que diuen els italians, estava en el camí de Russafa. Un altre punt que és molt interessant i que ara mentalment es pot reconstruir, perquè quan l'autor passeja per ahí i diu «Així estem en la nau», si va un poc més enllà, pot passejar i anar a Russafa de Butseid, m'entén? Té una cosa molt interessant, o almenys molt poètica, al meu parer. Però, en fi, després d'això es construeix una església gòtica, ja plenament gòtica, entorn a un succés extraordinari del noble Codinats, majordom de Pere IV, per cert. Pere IV, un dels grans mestres del regiment de la cosa pública, i que estava fent, perquè això es construeix en 1395, si no m'enganyo. I, naturalment, no es construeix en un dia, ni en un any, no? Però, en fi, i tot just s'acaba de construir, s'està construint la nova muralla cristiana, la de Pere IV, que és la que coneixem. Bueno, la coneixem, perquè, en fi, però hi ha testimonis molt recents, perquè es va enderrocar en 1865. I llavors, amb el mecenatge de Codinats es construeix aquesta església gòtica de 8 capelles i un absis poligonal de 5 costats de gran potència, com hem vist ara perfectament. Aquesta església gòtica van afegint amb el pas del temps certs elements, com ara, per exemple, en la cara del nord, un pòrtic brunellesquià que hem vist, molt interessant, molt difícil de conjuminar amb l'església gòtica, per fi, es tanca amb una tanca almenada, un jardí que dona pas i que és la baixada de Sant Francesc, que encara està en la menys popular, la baixada de Sant Francesc, que on arriba al jardí és l'anteesglésia. En altres llocs, aquests puestos es diuen compàs. És una expressió que està pràcticament perduda, però aprofita que és vostè un expert en arquitectura històrica per dir que això és un compàs. Abans d'entrar on has d'entrar, passes per un lloc que només és una espècie de rebedor. És un compàs. Hi ha exemples en arquitectura interessantíssims de compàs. I arriba a aquesta església gòtica tan suggestiva i tan
formal, li arriba el seu moment d'ira barroca. Bueno, la ira barroca consisteix en que genis com ara Pérez Castiel rep l'encàrrec d'intervindre en l'església i fa una església de la qual no tenim imatges, no? Desafortunadament, però en fi, dissortadament. Però bueno, el cas és que Pérez Castiel, que és l'autor del Presbiteri de la Catedral, per exemple, vull dir que no és qualsevol cosa, i autor de la renovació estilística d'un grapat d'esglésies barroques, també intervé allí i també probablement donaria la seva visió del que era l'arquitectura, no l'arquitectura antigua. Quan diem antigua vol dir horrorosa, perquè els barrocs pensaven que el gòtic era una cosa horrorosa simplement a eliminar i almenys a tancar, a tapar, que no és vera. I feien en aquest tancament, en aquesta nova visió, van fer qüestions, exemples espectaculars. Per cert, aprofite per a dir-los que l'església de Sant Andrés ara està oberta de 10 a 12 i de 5 a 7 de dilluns a divendres. I és probablement l'exemple de rococó més reeixit de la ciutat. Ha estat tancat sempre, per ara, no sé per què, han arribat a l'acord els carmelites d'obrir-la. I és un goig passar-se un rato perquè és una meravella. I això és un parèntesi, però les dono la bona notícia, els interessats poden anar. Bé, i després, finalment, l'arquebisbe Mayoral, que manava molt, que tenia un home que tenia les inquietuds extraordinàries i que va fer, per exemple, un hort botànic en Puçol. Era un hort botànic de l'arquebisbe Mayoral i allí aclimatava plantes vingudes de les Índies, etc. Era un home d'una preclar, era un home preclar. Per tant, hi ha una llau d'intervencions que són extraordinàries, no? I arribem a un moment que és dolorós, molt dolorós, que és la desamortització. Com sabem, tots els que tenim interès per l'arquitectura, no l'arquitectura històrica, sinó per l'arquitectura simplement, fou un error tràgic, absolutament tràgic, que va acabar amb una bona part del patrimoni arquitectònic. La comissió que jo presidís, que ha estat fa uns dies, unes setmanes, en Vall de Crist, en la cartoixa de Vall de Crist, i hem estat veient el resultat de la destrossa que una llei errònia, no tant per la intenció econòmica, perquè l'Estat estava en fallida, però sí per els resultats culturals, que fou espantosa. I també va acabar amb el convent de Sant Francesc. És cert que prèviament, ja en 1811, crec recordar, havia passat ja a territori militar. Diguem-ne, ja s'havia allotjat ahir una certa tropa que havia fet ja malbé, naturalment, en el que era una arquitectura religiosa. Per tant, acaba ja. Jo m'ho he passat molt bé. Sincerament, he estudiat molt. Li agraïsc moltíssim que m'hagi donat aquesta ocasió d'estudiar, perquè és el que a mi m'agrada personalment, no? I sobretot he tret molt de profit. Ara me passa com a vostè. Ara vaig pel camí de Russafa, que jo visc al costat del camí de Russafa, i no, és que me veig com si fos Abdulaziz, no és això. Però hi ha una sensació íntima de saber que estàs xafant coses molt boniques com aquestes. Gràcies. Muchas gracias, presidenta. Querido regidor, muy querido Vicente. Les voy a empezar por confesar que tuve una fantasía borgiana, que era volver a leer todos los libros que había leído en esta vida, y me di cuenta inmediatamente que no lo podía hacer. Borges, cuando estoy un poco bebido, incluso imito su voz rasgada, porteña
y seductora de invidente, pero ahora no, evidentemente no estoy bebido. Me decía un día, doctor Lozano, no existen las casualidades, se trata de coincidencias afortunadas. Fue una coincidencia afortunadísima encontrarme con una nota casi administrativa de nuestro secretario ejecutivo, querido Huguet, que me decía, se ha presentado aquí una propuesta para publicar un libro. Y tal vez puedas decirnos algo al respecto. Leí la maqueta, como acaba de decir mi colega, lo cual tiene mucho mérito, porque leer en PDF casi 600 páginas, yo ya no lo hago ni con mis propias tesis doctorales, con las que defiendo o con las que aconsejo o dirijo. Entre otras cosas porque tengo prohibido que tengan más de 300 páginas. Pero en esa ocasión, tras el esfuerzo, dije literalmente, y sirva de acta, he revisado con cierto detenimiento el original del libro El Real Convento de San Francisco, hoy Plaza del Ayuntamiento, del que es autor el profesor titular doctor Vicente García Ros. Y me complace concluir que se trata de un trabajo valioso, riguroso, bien documentado y de actualidad, avalado por la trayectoria docente, investigadora y gestora del autor, que ha sido director de departamento. En consecuencia, considero su ofrecimiento una oportunidad de interés para nuestra línea editorial. Dada su temática específica, esto no debía leerlo. Cabe valorar un ofrecimiento de colaboración editorial al Ayuntamiento de Valencia. Hemos tenido éxito. Está en el logo del ayuntamiento, aunque la pasta se ha puesto aquí. Y nuestra presidenta, casi tan seductora como el propio Borges, ya le ha recomendado al regidor hacer una nueva presentación en Arts i Municions en el propio Cap y Casal. Realmente el libro de Baita a la Alcanitia, es decir, del arrabal popular y del lío diario al huerto de producción, al que se mantuvo como origen hoy que están nuestros agricultores en pie de guerra. Solidaridad con los agricultores. Ha citado a Ximenis, faltaría más, es decir, a propósito del prestigio y esplendor de la nueva fundación. Y Ximenis, que algunos valencianos, como yo, desconocíamos hasta que lo hemos estudiado, sus propias indicaciones sobre la ordenación de las ciudades, casi unas leyes de Indias, algo francamente maravilloso. Ha citado y lo ha pronunciado hoy aquí exquisitamente a Vingaerde en ese apartado de observantes contra conventuales, que es uno de los capítulos más creativos, a mi juicio, del libro. Ha citado, como no, para satisfacción del profesor González Móstoles, a Pérez Castiel, el nuevo florecimiento barroco, ¿no? Y ha citado, como no, al padre Tosca en las visiones ilustradas. ¿Qué sería de nosotros sin el padre Tosca en la ciudad de Valencia? De manera que la plaza y la ciudad son conventuales. Es decir, tenemos una plaza y una ciudad conventual, acogedora, de convento, que también de todas las miserias propias de los conventos, desde los cuchicheos en las celdas hasta las fiestas medio ignoradas en los claustros. Ese claustro de huecos pares me ha puesto un poco nervioso, como yo no entiendo tanto, de huecos pares, es decir, con una columna en el eje, cosa que no se debería hacer. Y hemos encontrado la Estación del Norte, que se espabilaron los de la Compañía del Norte. La gente dice, pero si no está en el norte, pues si es que era la compañía, no es la ubicación. Se espabilaron en comprar antes que el propio ayuntamiento los huertos del convento, y allí pusieron la primera estación en 1841, una estación lineal, que en el 64 siguió siendo lineal, pero ya más interesante.
hasta llegar la joya vegetal. Es decir, que la estación es puerta y es huerta, o lo fue. Yo mantengo el optimismo que el autor señala ya casi terminando en su página 321 con respecto al concurso convocado para la plaza. Yo comparto el optimismo. Yo creo que es el mismo optimismo de Mora y de Carbonell cuando construyeron el nuevo ayuntamiento, que es una pieza de cierto interés indiscutible. Yo no conocí ni a Mora ni a Carbonell, pero conocí a sus hijos. Uno arquitecto, don José, el otro cirujano, catedrático de cirugía. Me contó mejor el cirujano sobre su padre que el arquitecto. Y me regaló algunos de los planos originales que Carlos Carbonell conservaba y que su mujer había lavado cuidadosamente para hacer de ellos unas camisas de primera calidad. Y yo tengo una de ellas. El mismo optimismo de Goerlich, aunque no estoy yo entre los que se cuentan devotos de su tortada. Siento, estuvo interesante, pero no soy no estará Andrés entre nosotros, que me mata. El mismo optimismo de Román Jiménez y de Emilio Rieta, antes llamado Monticello, antes de llamarse Rieta, llamado Monticello, cuando terminaron el balcón del ayuntamiento. El mismo optimismo del autor con respecto al nuevo concurso, que es también el optimismo de nuestra alcaldesa y de mi colega Miguel del Rey. Me entretengo ahora en la lectura de Nucho Ordine y del culto a la memoria de mi amigo González Varas. Están en ambos casos en la literatura y los libros, sobre todo el primero, en esa discusión de la inutilidad de lo útil o de la utilidad de lo inútil. Están los libros. Este también. Este también está entre la inutilidad de lo útil o la utilidad de lo inútil. Muchas gracias y enhorabuena, querido Vicente. Gràcies, senyor José María Lozano. I ara, si entre el públic al qual agraïm hi ha gent molt interessada en el tema, la família, moltes gràcies per l'assistència a tots. Volen formular alguna pregunta? Volen dir-li a l'autor com d'interessant és el treball perquè vostès el tenen ja a les mans? Es passem un micro. Gràcies. Soc Álvar Martínez Vidal i soc professor titular jubilat de la Universitat de València d'Història de la Ciència. I la meva intervenció està relacionada en primer lloc perquè vaig néixer prop de la plaça de l'Ajuntament i això em fa que el tema m'interessava d'entrada. Però també perquè l'any passat, 2023, es va publicar, la Universitat de València va publicar un llibre en homenatge a la professora Maria José Wagner Cervellera, que va faltar l'any 2021 d'una malaltia molt ràpida. En aquell llibre hi ha un article que jo crec que valdria la pena de llegir perquè està dedicat als albocats, l'aguacate. Bé, i en aquell llibre parla, en primer lloc, del convent de Sant Francesc, dels franciscans, que estava en la plaça de Jesús en l'actualitat, el convent de Jesús, convent de Jesús, dels franciscans. I el motiu és que l'any 1719 vingué a València un dels salvadors, l'apotecari Salvador de Barcelona, Joan Salvador, acompanyant el botànic o naturalista Tournefort. Bé, la presència a València era per a visitar els albocaters, els arbres dels albocats, que des del segle XVI, a mitjans del segle XVI, tenien a València els franciscans i que es consideraven afrodisíacs, per la qual cosa no es disseminaven. Havien vingut, sembla,
les llavors, no? Els pinyols havien vingut de Mèxic i a València els tenien. I és un tema recurrent, que ja al segle XVI Jussier sabia que hi havia alvocat a València i que després, a partir del segle XVIII, ja la cosa va canviar i segurament es van disseminar. Quan s'ha parlat dels horts, no? I sobretot l'hort que dona al sud, on després construirien la primera estació del nord, doncs jo crec que és un apunt que igual, i estic convençut que l'autor d'aquest article, que és José Pardo Tomàs, que és investigador del CSIC, donaré després si de cas qualsevol dada, però és que és una informació, he parlat amb ell i m'ha dit, escolta'm, vés i si de cas posa't en contacte amb l'autor. I com que m'ha donat moltíssimes gràcies per donar-me la paraula, simplement és això. Gracias. Buenos días. Miguel Aparici Navarro, teniente coronel de artillería, autor de la guía del convento de Santo Domingo. En un momento determinado he escuchado que el convento de San Francisco en 1811 fue ocupado por los militares. Pero me ha parecido escuchar a continuación, no sé si lo he entendido bien, la palabra malauradamente. Entonces, mi pregunta es, ¿malauradamente que lo ocuparon o malauradamente que no lo siguieran ocupando como en capitanía? És cert que la degradació, tant de l'ordre franciscana com la degradació general de l'Estat en aquell moment era profundíssima. Però profundíssima, i estava en fallida de forma permanent. I probablement l'ocupació, el nou ús, perquè la paraula ocupació sembla que siga inadequada, però el nou ús que es va dedicar al convent era contrari al ús primitiu. I en això consisteix la contradicció. No hi havia cap intenció. José Luis Baró, de la Universidad Politécnica, Departamento de Composición. Lo primero, Vicente, enhorabuena por el trabajo. Digamos, me sorprendía o me ha sorprendido al ver en los planos proyectados y en los del libro el hecho de que la Iglesia tuviera, digamos, un acceso hacia la ciudadanía tan rebuscado, ¿no? Tenía, parece ser que como un pasadizo, ¿no? O un corredor que, digamos, una vez entrando por él, girando a mano izquierda, se accedía a la iglesia. Cuando, en definitiva, estas órdenes mendicantes lo que buscaban era la predicación, ¿no? y la cercanía con los fieles, ¿no? ¿Puede ser que ese espacio primitivamente fuera más desahogado y se fuera colmatando con el tiempo por falta de espacio, o ya piensas que desde un principio se proyecta con esa intención? Aquí hay una explicación de todo esto. La Iglesia estaba orientada ya desde los tiempos de la primitiva fundación, que también estaba orientada, es decir, a este. El asunto viene de la segunda donación de Jaime I, de 1960, cuando les concede, los frailes se quedan sin suelo, y entonces les concede un área donde hoy estaría la fuente luminosa, exactamente, y ese área se les concede a perpetuidad y con el único permiso de utilizarlo como jardín y cementerio. Entonces, ese jardín y cementerio ha estado ahí siempre, ha estado siempre. Y además había pena de excomunión para aquel que talara los árboles, porque ya había muchas tentativas del Consejo Municipal de hacerse con ese preciado jardín. Entonces ese jardín siempre está ahí, por consiguiente el acceso al edificio tiene esa barrera de origen, que es el jardín, que puede efectivamente parecer contradictorio con una orden mendicante que tiene las puertas abiertas a todo el público y que efectivamente para entrar en la iglesia había que entrar por el jardín. Más en el libro cuento muchas anécdotas acerca de cómo los ciudadanos tenían que dar un rodeo tremendo para pasar desde barcas hasta Sangre. Los frailes abrían dos puertas en los extremos durante el día, solamente durante el día, para poder permitir el paso y no obligar a la gente a dar ese rodeo. Y efectivamente ese jardín era un filtro, una barrera. Pero bueno, el público se sabe perfectamente que ese jardín era uno de los más apacibles de Valencia.
y un lugar muy agradable, muy fresco además, dicen las crónicas, y que al final pues era un jardín de los frailes, pero también un jardín de la ciudad. Y la gente tenía que atravesarlo, efectivamente. O sea, es un ingreso anómalo, efectivamente, pero se debe a esa razón. Bon dia, soc Albert Rivera, arqueòleg. Quan es parla del georradar, m'ha donat un ataquet, perquè el georradar no va ser conseqüència d'una investigació, sinó, bueno, que he vist que en el llibre no s'esmenta molt, bueno, he vist ràpidament, sinó que va ser com l'últim recurs per a fer un pàrquing en la plaça de l'Ajuntament que haguera arrasat el que poguera quedar. I, de fet, acabo de veure per primera vegada en la meva vida el georradar que es va impulsar en aquesta època, en l'any 94, i que es va fer un poc per dur endavant el projecte de pàrquing i en contra dels informes que des d'arqueologia ja es van fer simplement dient que en la plaça estava el convent de Sant Francesc. I esta memòria d'aquest estudi d'errada en aquest període va quedar amagada perquè era la prova pericial que deia que si es feia allí un pàrquing estava reflectit ahí el convent i afortunadament ahí saben que està i des de luego la visió que dona és espectacular de la estructura del convent. Simplement eso. Yo nací en Valencia, yo he vivido casi toda mi vida en Valencia y este libro para mí es un obsequio a la ciudad. Y en la página 126, aquí aprovechando que está el concejal, el ayuntamiento tiene una radiografía de lo que hay debajo. De forma que si algún día se pretende excavar un parking, pues ya sabemos dónde hay que excavar y dónde no hay que excavar. Y mejor si no se excava. Y mejor si no se excava. Pero intentonas de hacer un parking siempre flotan en el ambiente. Bueno, el eje Barcas-Sangre marca el límite donde no se debería excavar jamás y no sé si al otro lado tampoco. Pero al otro lado nos vamos a encontrar huesos, eso sí, muchos huesos. Ahí estaba el cementerio, jardín. Pero al otro lado no, claro. Francisco Pérez Puche, periodista y exmiembro de esta casa. Mi pregunta es si hay testimonio de que cuando se traza el mercado subterráneo para el mercado de las flores por Javier Goerli, cuando se construye la Tortada, ¿hubo algún hallazgo arqueológico de interés del que haya noticia? Yo en prensa no he encontrado nada, pero usted ha investigado más y mejor. Yo en prensa tampoco encontré nada y tampoco encontré nada en el Siam. Entonces no me pudieron facilitar nada porque no les constaba nada. No, creo que no hay constancia. Hay alguna fotografía, pero no tenemos una constancia arqueológica. Este asunto del parking subterráneo. Bueno, yo tengo que decir que eso no está en la cabeza de nadie razonable. Es decir, un parking en el centro de la ciudad. Es decir, es no me consta que haya ningún proyecto de parking. Claro, pero es que yo incluso quiero dejar aquí constancia de que esa misma posición del parking disuasorio y de para nada un parking en el centro de la ciudad era la posición de Rita Barberá. Vamos, es que no se le ocurre a nadie pensar que a estas alturas, georradares o no, se pueda hacer la operación de una ciudad moderna y contemporánea como Valencia, hacer algo tan antiguo y tan poco señorial como un parque en el centro de la ciudad. Yo puedo añadir poquito, pero en los años 60, durante la alcaldía de Adolfo Rincón de Arellano, se explora la posibilidad y se llega a proyectar que se pudiera hacer una galería comercial sustitutoria de la Tortada de Goerli, que se desmonta, no se derriba. Yo nunca hablo de derribo, sino de desmontaje con numeración de sillares. Y por otra parte, después hay un importante plan de estacionamientos en la ciudad, que yo imagino que lleva aparejado el sondeo
la cata, la comprobación de dónde y no se puede, dónde se puede y dónde no se puede. Hay un momento que también se quiere poner uno en la Plaza del Patriarca y se desestima el emplazamiento, y la Plaza del Ayuntamiento se desestimó enseguida. Esto es por los años 90. Yo creo que en la época Pérez Casado, Clementina Ródenas, Rita Barberá, cuando se hacen 10 o 12 estacionamientos importantes en los sitios que los tenemos, los que no se descartan. Hola, mi nombre es Cristina Martí, sobrina orgullosa del autor. También he sido alumna, soy arquitecto también. Y bueno, tengo una pregunta y un reclamo. El reclamo más que nada es, bueno, Valencia es una ciudad maravillosa, tenemos estas joyas, hemos tenido y tenemos hoy en día, y no sé si aquí habrá algún arquitecto de los que se presenten o se presentaron a algún concurso de la Plaza del Ayuntamiento, pero me gustaría decir que, por favor, se tengan en cuenta ciertas joyas que hemos tenido, la historia, y que por favor se haga una ciudad siga siendo tan bonita como la que hemos tenido y no se hagan ciertas cosas como se han venido haciendo. Entonces voy a aprovechar a decirlo. Yo estudio también un doctorado en la Politécnica de Valencia de neuroarquitectura y bueno, y también me gustaría preguntar al autor si nos puede dar algún consejo sobre cómo podría ser esta plaza del ayuntamiento en un futuro para que siga siendo una joya como era antiguamente y no se hagan ciertas cosas como se han venido haciendo hasta hoy. Yo no soy quien para decir cómo debería ser, porque para ello sería ganador de algún concurso al que no me presento. Entonces, dejo a los arquitectos, a los colegas que se presenten a los concursos de arquitectura, que ha habido ya varios en la Plaza del Ayuntamiento, y simplemente daré un trazo, y es que, bueno, el último Miguel del Rey, ¿no?, que ganó el concurso. Yo le comenté al anterior alcalde, a Joan Ribó, la posibilidad de, ¿por qué no trazar en la plaza con un cambio de pavimento algo, una planta del convento? Es decir, dibujar, aunque sea esquemáticamente, la planta del convento sobre el pavimento de la plaza. Una loseta blanca, no sé, algo. El alcalde no me dijo ni que sí ni que no, sino simplemente se quedó así un poco sorprendido. Yo le propuse también que había otra opción, que era, que eso me ofrezco ya totalmente al actual equipo municipal, y es hacer un QR. Se podría hacer perfectamente un QR al que me ofrezco gratuitamente a participar, de forma que el ciudadano... Te lo compro. Sí, gracias. Uno puede acercar un móvil y ver estas cosas. Y es decir, aquí estuvo, porque yo constato que hay muchísimos valencianos que no conocen la existencia de un convento ahí debajo. Pues bueno, ¿por qué no? Pero sí, lo que dices de las ideas para la remodelación de la plaza, pues espero que colegas nuestros pues sean capaces de darle una solución a un problema muy, muy complejo, derivado de un vacío urbano que aparece ahí en la trama urbana inesperadamente, derivado de la demolición del convento de San Francisco en 1891. Muchas gracias. Gràcies a l'autor, al regidor, a tots vostès per haver vingut, a l'interès, a la polèmica, perquè sempre és bona. Vol dir que és una aportació que era necessària i que els 10 anys de treball de l'autor segur que es veuen recompensats en molta reflexió i portarà a bon terme l'oferiment ara mateix, que ja l'han comprat. Vull dir que aquestes coses són molt i molt importants i repetir que el Consell Valencià de Cultura està molt content i orgullós de tindre al nostre catàleg el Real Convento de San Francisco de València en la sèrie Minor. Que continuarem treballant a favor de la defensa i promoció del patrimoni i els valors lingüístics i culturals valencians, com marca la pròpia llei del Consell. Moltes gràcies i fins la pròxima.